Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. La semana pasada vimos un tema que se llama el verdadero Hijo de Dios y mirábamos unos características especiales de lo que es el verdadero Hijo de Dios. Curiosamente, haciendo oración, el Señor me daba como cómo llegar a ser ese verdadero Hijo de Dios. Entonces, para iniciar el día de hoy y que nos rinda nuestro tiempo, vamos a presentarnos al Señor en oración para que sea Él el que hable. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, hoy te doy gracias, misericordioso Dios, por este momento. Gracias por convocarnos, Señor misericordioso, a esta reunión contigo. Gracias por lo que tú nos vas a decir el día de hoy, porque tu palabra es viva, es eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo del corazón. Tú disciernes en lo que hay en nuestros pensamientos, Señor. Tú separas el espíritu del alma, Señor. Y nos permites, Padre Santo, a través de tu palabra, realmente poder ser transformados. A través de tu palabra tú realizas una cirugía de corazón abierto. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias, misericordioso Dios, por ello. Tú eres maravilloso. Tú eres maravilloso, Padre eterno. Gracias por ello. Gracias, Padre Santo, por lo que tú estás haciendo con nuestra familia. Es posible que tengamos dificultades, Señor. Es posible que en este momento vengamos ante ti cargados y cansados, Señor. Es posible, Señor, que tengamos los corre-corres del día, las situaciones de salud, pérdidas importantes, Señor. Pero aquí estamos delante de ti, Señor, porque tú eres nuestro consuelo. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres el que nos restaura, Señor. Venimos ante ti, Padre, porque queremos que tú nos enseñes para que podamos caminar en este mundo. Padre, tú eres el que todo lo ves, Señor. Nosotros no podemos ver todo, pero como tú lo ves, Señor, tú eres nuestros ojos y dependemos de ti, Señor. Que hoy podamos aprender a depender de ti, Padre, para que podamos caminar y esquivar las trampas que el enemigo pone a nuestro camino, Señor. Para que no caigamos en esas trampas que nos llevan y nos quitan las bendiciones que tú nos das. Padre Santo, que podamos descansar en tu presencia, que podamos entregarte nuestras cargas, que podamos entregarte nuestra familia. Tú sabes en este momento que está sucediendo en cada corazón de los aquí representados, de los que están aquí escuchando este mensaje, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que mientras ellos
de verdad quieren estar como esa María, escuchando tu palabra y deleitándose contigo, Señor. Que tú te encargues de sus asuntos, que te encargues de sus familias, de sus finanzas, de su trabajo, de la salud, Señor. Padre Santo, solo en ti podemos encontrar respuestas. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Tú eres, Señor, el que nos das el consuelo, el que nos muestra el camino. Hoy te damos gracias, Padre Santo, nos ponemos en tu presencia. Que la sangre de tu Hijo amado venga sobre nuestra mente y nuestro corazón, para que haga de nosotros el terreno abonado donde tu palabra se siembre, para que dé fruto más fruto y mucho fruto, Señor. Asimismo te pedimos, Padre Santo, la presencia de tu Espíritu Santo, para que Él traiga la revelación de tu poderosa palabra, que esa palabra la podamos comprender, la podamos guardar y la podamos poner por obra, Señor, para que dé fruto, Señor. Gracias, Padre eterno. Nos ponemos en tu presencia. Te agradecemos todo, Padre Santo. Te honramos, te bendecimos, en el nombre poderoso de tu amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Como les decía, este es un tema espectacular, un tema maravilloso que, bueno, es una continuación de alguna manera del tema que vimos la semana pasada. El tema del día de hoy es cómo ser un hijo de Dios, y para ello nosotros vamos a tomar el texto que se encuentra en Josué. Vamos al Josué, que es de los primeros libros de la Biblia, ¿sí? Y vamos a encontrarnos en el capítulo 4 de Josué, versículos del 1 al 9. Y dice lo siguiente. Después que todos terminaron de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: escoge 12 hombres del pueblo, cada uno de cada tribu, y diles que saquen 12 piedras de en medio del río, del lugar donde se están parados los sacerdotes, y que las lleven y las pongan en el lugar en que van a acampar esta noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había escogido y les dijo: entren hasta el centro del Jordán, delante del cofre del Señor, el Dios de ustedes, y cada uno de ustedes échese allí una piedra al hombro, una piedra por cada tribu de Israel, para que sean 12 en total. Ellas les servirán como prueba para que en el futuro, cuando sus hijos les pregunten qué significan estas piedras, ustedes les contesten: cuando el cofre del pacto del Señor pasó el Jordán, el agua del río se dividió en 2 partes delante del cofre. Estas piedras sirven para que los israelitas recuerden siempre lo que pasó allí. Ellos hicieron lo que Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del Jordán, una por cada tribu de Israel, y las llevaron hasta el campamento, y allí las colocaron tal como el Señor le había dicho a Josué. Además, Josué colocó otras 12 piedras en el lugar del río, donde separaron los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto. Estas piedras están allí todavía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ¿cómo ser un verdadero hijo de Dios? Y cuando yo estudiaba este texto, quedé sorprendida porque pues me llamó la atención averiguar, bueno, cuál es el significado del Jordán. Y Jordán es el que baja, Jordán es el que lentamente va hacia abajo. ¿Y por qué dice va hacia abajo? Resulta que el Jordán tiene la particularidad de que su inicio es en una altura, ¿sí? Es alto, como a 500 algo metros
o algo así, no sé. Y bueno, no conozco la región, yo creo que algunos que de pronto sí han tenido la posibilidad de ir a él ya tendrán algo de conocimiento, y va a descender y dicen que es profundo el Jordán. Y en ese proceso, ¿sí? Yo miraba que el Jordán es como la vida de nosotros, ¿sí? La vida que inicia posiblemente desde el plano carnal. Cuando hay un plano carnal, hay un plano de altivez, un plano de orgullo, un plano de yo soy grande, yo puedo, yo, mejor dicho, ¿sí? Y resulta que empieza uno allí como muy bien, muy ubicado, ¿sí? Y resulta que ese ubicado va pasando las situaciones, va viviendo situaciones, va experimentando problemas, adversidades y demás, hasta que llega un momento en que pues como que se ve uno disminuido, es la palabra, disminuido, se siente uno tan mal que necesita realmente uno entrar en esa humildad para reconocer a nuestro Padre Dios. Curiosamente, todos tenemos esa particularidad, o sea, pasamos situaciones de la vida, pasamos momentos difíciles, pasamos adversidades para nosotros llegar a reconocer la presencia de Dios. Solo en ese momento, cuando nosotros reconocemos que no somos nada y que sí hay un ser grande, nosotros podemos bajar la cabeza. Es eso, bajar la cabeza, humillarnos delante del Padre. De resto, si nosotros estamos en la postura de la altivez, de yo puedo, de yo soy, de yo sé, yo soy autosuficiente, yo no necesito, yo tengo el conocimiento, etc. Cuando estamos en esa postura, nosotros desafortunadamente muchas veces despreciamos a Dios, no hacemos caso de Dios, buscamos a Dios como el bombero que me viene y me auxilia, pero de verdad Dios no es principal en mi vida. Entonces, de acuerdo con eso, nos está mostrando que viene ese proceso del Jordán, ese río que va por partes, que hace remolinos, que hay unas partes más profundas, hay otras un poco no tanto profundas, hace curvas, bueno, en fin. Esa es la vida de nosotros. Y cuando uno va bajando, da la particularidad de que en el relato, ¿sí? En el relato dice que ellos debían pasar el Jordán. Pasar el Jordán significaba poder llegar a la tierra prometida, ¿sí? Pero pasar el Jordán de esta tribu de Israel, del pueblo de Israel, significaba lavarse, limpiarse, o sea, mojarse, para que pudieran realmente llegar a esa tierra prometida. Lo particular de este proceso fue que primero debía estar la presencia de Dios, y cuando entra la presencia de Dios y se queda en el centro del río, el río se divide en dos. Y por esa situación pueden pasar, ¿sí? Pueden pasar. Cuando yo miro esta imagen, yo miro que cuando Dios realmente entra en nuestra vida, cuando realmente Dios toma el centro de nuestra vida, es lo principal de nuestra vida, es el núcleo de nuestra vida se divide en dos, se separa y queda lo que es el antes de la presencia de Dios y queda el después de la presencia de Dios. Y queda uno asombrado porque de verdad el antes de la presencia de Dios es una cantidad de situaciones que uno vive, que uno experimenta, y está el después de Dios, que es realmente un nuevo nacimiento, una nueva forma de vivir. Y se pueden conquistar cosas. ¿Qué fue lo particular de esta situación? Resulta que
Josué tiene el mensaje de que cada uno, ¿sí?, de los representantes de las tribus de Israel debían tomar una piedra del centro donde estaban parados los sacerdotes que sostenían el arca de la alianza, ¿sí?, el arca del pacto. Y ellos estaban parados, o sea, los sacerdotes, de acuerdo con eso, estaban parados en rocas. Esas rocas ellos debían tomarlas para poder pasarlas a donde iban a estar en esa noche, en el momento de la oscuridad. Pero si nosotros nos damos cuenta que la roca es nuestro Señor Jesucristo, porque dice, Él es la roca. O sea, muchas veces hablan de que Él es la roca en la cual tropezaron, ¿sí?, estas personas importantes de la iglesia. Él es la roca sobre la que se cimienta la iglesia. O sea, Él es el fundamento, lo principal. Y ahí nos está mostrando a través de este ejercicio que estos sacerdotes debían estar realmente cimentados en la palabra de Dios. Y esa presencia de Dios hizo que el pueblo de Dios realmente pasara a conquistar. Si no estaba esa presencia de Dios a través de esa palabra de Dios, el pueblo no podía conquistar. Si no estaba la presencia de Dios, el pueblo no se lavaba de su pecado, de su pasado, de su inmoralidad, de todo lo que estaba incorrecto en ellos. La roca era lo que podía hacer dividir la vida del pueblo de Israel en dos. Es el que hace dividir la vida de nosotros en dos. Y fueron los sacerdotes ungidos que podían llevar el arca. Acordémonos que no todos podían llevar el arca. Acordémonos que hubo unos hijos de uno de los profetas que tocaron indignamente el arca y murieron precisamente. ¿Por qué? Porque la tocaron indignamente. Y estos sacerdotes estaban cimentados, dice, estaban parados en las rocas, en una parte firme. Y pide Dios a través de Josué que entonces los representantes de cada tribu tomaran esas rocas y las pasaran allí a donde podían pasar la oscuridad. ¿Y qué nos trae esto precisamente? Que nosotros debemos, cuando Dios llega a tu vida, cuando la presencia de Dios se hace real en ti, tú te cimientas en la roca. La roca es ese Jesús que tú vas a cargar y la echarán sobre el hombro. Y cuando yo miro ese Jesús, esa roca que la ponen sobre el hombro, yo miro la cruz de Jesús y dice el Señor, yo me llevo tu cruz de angustia, desesperación, de depresiones, de problemas, de dificultades de salud financieras, etc. Yo me llevo tu cruz, pero tú toma mi cruz, que es suave y liviana, y mi cruz es la cruz del amor y la cruz del perdón. Esa es la roca que el Señor quiere que nosotros carguemos. Esa roca del amor y del perdón, para que el momento en que tú vayas allá donde vas a pasar el momento de la oscuridad, porque no nos está diciendo que cuando tú crees en Dios se acabaron los problemas y te volviste santo y no vuelves a vivenciar nada. No está diciendo eso. Está diciendo que cuando tú pases allá donde tú vayas a presentar dificultades, donde tú vayas a tener esa oscuridad en ese momento, cuando tú pases allá, si tú tienes esa roca, tú vas a estar firme, tú vas a estar fuerte, tú no te vas a desmayar, tú no vas a sucumbir frente a la situación, frente a la adversidad. Simplemente tú vas a mantenerte firme si tú tienes la roca en tu vida, que es Jesús. Ellos pasan la roca y hacen un altar. El altar es realmente estar en la presencia de Dios. Realmente estar allí disfrutando, sumergidos en la compañía de Dios. Y eso es lo que Dios quiere.
que nosotros de verdad tengamos en nuestra vida esa roca que es Jesús. Jesús vino del cielo, de donde estaba el Padre, y vino a la tierra para abrirnos la puerta, para que nosotros, pudiendo ver qué hacía Jesús, podemos caminar. Porque Él, así como Él vino de allá, Él sabe cómo llegar allá. Nadie conoce el camino más que nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino del Padre y vuelve al Padre. O sea, Él nos muestra el camino que va al Padre. No hay nadie más que lo enseñe. Por eso el camino real para llegar al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y por esto este pasaje nos está hablando de cimentemos nuestra vida en la roca. ¿Y qué sucede? Cuando ellos pasan, ¿sí? Pasan. O sea, cuando ellos se cimentan en la roca, tiene la particularidad de algo. Cuando tú vives a Jesús, las personas pueden fácilmente preguntarte qué pasó. O sea, ¿qué sucedió en ese momento? O sea, ¿por qué te veo diferente? Y tú vas a poder decir, algo pasó en mi vida, algo hizo nueva mi vida. Por eso dice que esas rocas son la evidencia de la presencia de Dios. Cuando tú tienes al Señor en tu corazón, tú tienes la evidencia de que tú fuiste transformado. Tú tienes la evidencia de que tú vives la presencia de Dios. O sea, no tendrás que esforzarte mayor cosa porque Dios hará que tú cambies muchas cosas. Cuando tú pasas, o sea, tú tienes esa roca. Cuando tú vives a Jesús, de verdad que tu vida es un testimonio. Porque ya tú empiezas a ser parte del reino de Dios. Porque tú ya eres ese testigo de lo que el Señor puede hacer de nosotros. Entonces, Josué, además de eso, de que los hombres colocaran la roca allí a donde iban a pasar la oscuridad, la noche, o sea, ellos se llevan en su corazón ello. Josué también hace algo, y es en el punto, o sea, en el medio del Jordán, o sea, en el medio de la vida de nosotros. ¿Qué es lo que hace? Josué entra y establece 12 rocas. O sea, las pone allí como un altar. Cada roca tiene la particularidad de que representa una tribu. Pero cada tribu tiene un significado también. Y él coloca eso para decir, si tú quieres cambiar tu vida, tú tienes que establecer un altar dentro de tu corazón. Un altar firme. Un altar donde esté Dios dentro de ti. Para que tu vida sea un antes de Jesús y sea un después de Jesús. Antes de Jesús, de que Jesús llegara a nuestra tierra, había una forma de vivir, había una visión de Dios como el Dios lejano, el Dios castigador, el Dios de las normas, el Dios de muchas cosas de juicio. Pero cuando llega Jesús a la tierra, se divide la historia en dos. Por eso está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y cuando Jesús llega a la tierra, viene la otra visión, que Dios no es ese Dios castigador, lejano, que enjuicia, que solo es mandamiento, sino el Dios que es papá, el Dios que ama, el Dios que quiere tenerte junto a ti, junto a Él. Pero lo que espera es que tú te decidas por querer ser hijo de Dios. Para querer ser hijo de Dios, tienes tú que pasar un proceso donde estableces, afianzas a ese Jesús en tu corazón, estableces el fundamento para que tú puedas ser hijo de Dios. Porque el Señor nos muestra el camino y yo tengo que decidir si lo voy a recorrer. Por eso es que la Biblia, mire lo particular. Si nosotros empezamos a estudiar la Biblia,
cada roca, o sea, cada piedra, es una piedra preciosa que representa una tribu de Israel. Por ejemplo, habla de que la piedra cornalina representa la tribu de Simeón, la topacio, la tribu de Dan, el rubí, la tribu de Rubén, la esmeralda, la tribu de Leví, zafiro, Isaacar, dan el diamante a Zabulón, el jacinto a Judá, la ágata a Gad, amatista a Neftalí, berilo a Aser, ónice a la tribu de José y el jaspe a la tribu de Benjamín. Tengamos presente que José tuvo otros hijos, pero las otras fueron hijas mujeres. En la tribu de los judíos, la importancia lo tienen los hombres, la bendición la tienen los hombres. Por eso se tendrían presentes, son los 12 hijos varones que tuvo Israel. Entonces, pero la particularidad de estas piedras y la relación, la representación de la tribu, tiene un sentido. ¿Por qué? Resulta que los sacerdotes, ellos tenían un pectoral, un efod del vestido, un pectoral. En ese pectoral se colocaba cada piedra de esta, ¿sí? Cada piedra se colocaba. Y al colocarse cada piedra, pues ellas llevaban un orden. Es curioso porque esa era otra situación que yo observaba. O sea, uno tiene los hijos. Cuando uno está de verdad en la presencia de Dios, el Señor le inspira a uno los nombres de los hijos. En este caso, Israel pues iba de acuerdo a los hijos que iban naciendo, él iba colocando un nombre a esos hijos como con un sentido. Pero él no sabía que posteriormente cada tribu, ¿sí?, ella tenía un significado, el cual al ser colocado en el efod, hacía que tuvieran un significado mayor en el plano espiritual. Veamos una cuestión. Benjamín, que es el menor, representa la tristeza que se da por arrepentimiento. Rubén es su significado del nombre, significa que es el que vigila, el que vela, el que está en oración para no caer en tentación. Simeón habla de esa oración que se hace en conjunto, en grupo, todos unidos desde la oración. Gad habla de ese cuidado de la obra, de los preceptos, el cumplir los mandamientos, en fin, ¿sí? Dan habla de una justicia, de ser justos, de que no entremos a hacer cosas incorrectas, sino que de verdad nos dejemos guiar por los mandamientos de nuestro Señor. Aser nos habla del gozo que viene por estudiar la palabra de Dios, por llenarnos, alimentarnos de la palabra de Dios. Leví nos habla de la unidad, pero no la unidad de la oración como hablaba en ese momento Simeón, sino de la unidad que nosotros tenemos con nuestro Padre Dios, de esa comunión que tenemos con nuestro Padre Dios. Por eso hay la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, donde habla que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. O sea, la búsqueda de nuestra unidad con nuestro Padre Dios, el que podamos rendir nuestra voluntad a nuestro Padre Dios y podamos ser uno con Él. Zabulón nos habla de la morada, o sea, el refugio. Dios es nuestro refugio, Dios es el castillo, Dios es donde nosotros nos podemos refugiar. ¿Qué significa? Cuando tú te unes a la iglesia, es tu refugio. O sea, cuando tú estás unido al grupo de la iglesia, ahí hay una fuerza espiritual, es tu refugio, y más si estamos en la presencia de Dios. Isaacar nos habla de la recompensa, o sea, cuando tú estás vinculado del Señor, hay una recompensa, hay un fruto, hay cosas que tú vas a hacer para agradar a Dios desde tu comportamiento. Neftalí nos habla de esa lucha,
O sea, ¿qué significa ese tiempo de no estar ocioso, de seguir trabajando para conquistar el plano espiritual, para que de verdad nosotros no nos dejemos vencer? Porque acordémonos que el mal es como león rugiente mirando a quién devorar, o sea, todo el tiempo. Entonces, Neftalí no significa ese tiempo donde nosotros vamos a estar como alertas, resistiendo los ataques del enemigo para que no caigamos. José nos habla de añadir. ¿Y qué significa añadir? Es como la adición, es como cuando tú estás en el Señor, cuando tú estás conquistando en el Señor, cuando tú mantienes una relación con el Señor, tu campo se va a ampliar, se va a expandir. Es cuando dice expande las cuerdas de tu tienda. Cuando dice Jabes en la oración, si tú me libras del mal, dice así, y me añades bendición, ¿sí? Entonces el Señor, ese nombre de José nos dice de la añadidura, de esa bendición que llega por nosotros estar en fidelidad con Dios. Y Judá nos habla de la alabanza. Acordémonos cuando las murallas de Jericó fueron precisamente en el tiempo de Josué, que fueron derrumbadas, se dio por la alabanza a Dios, o sea, la conquista que se logra por la alabanza. Por eso la recomendación es, cuando tú tienes dificultad, no te pongas a quejarte, no te pongas a criticar, no te pongas a decir malas palabras, sino sumérgete en la alabanza, sumérgete en la oración al Señor, y ese es el método para conquistar más fácilmente cualquier situación que se te esté dando. Entonces, la alabanza es esa expresión de conquista, esa expresión que echa abajo cualquier muralla, cualquier obstáculo. Entonces, por eso es que es importante. Entonces, más o menos les hice muy sencillamente, muy cortamente, los significados de los nombres de Judá, ¿sí? de los hijos de Israel. Y como esas piedras tenían un orden, entonces podemos mirar lo siguiente que pareció curioso. En la primera hilera nos habla de que están las piedras que representan a Simeón, a Dan y a Rubén. ¿Y qué significa esas tres primeras piedras? Esas tres primeras piedras nos hablan de la oración, de realmente cumplir los mandamientos y de estar vigilantes, de no caer en tentación, de orar para no caer en tentación. Y si vemos, ahí nos está hablando de algo. Nos está hablando cómo es de importante para nosotros orar, cómo es de importante para nosotros conocer los mandamientos del Señor y cumplirlos, y cómo es de importante para nosotros realmente vivir alertas de no caer en situación de pecado. O sea, es como ese primer paso que el Señor nos está mostrando. Que venga a nuestra vida una presencia, querer estar en la presencia, aprender a estar en la presencia. De verdad, aprender a vivir conforme a lo que Dios quiere para nosotros. O sea, es como ese momento donde tú vienes poco a poco de tu río a lo profundo, y en ese profundo de humillación puedes, a través de la oración, puedes a través de reconocer los mandamientos, de lo que no vienes haciendo bien y demás, arrepentirte y mantenerte en esa postura vigilante para que no caigas más. O sea, tú buscas como ese inicio es realmente aprender a vivir conforme a lo que Dios quiere que vivamos. Viene una segunda hilera de piedras allí en el efod, y esa hilera está representada por la tribu de Leví, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Y miremos el significado de esas tribus, porque Leví nos habla de la unidad, Isaacar nos habla de la recompensa del fruto y nos habla de la morada. ¿Y qué significa? Significa que en la medida
en que nosotros buscamos nuestra unidad en la iglesia, buscamos pertenecer a la iglesia, y la iglesia es realmente ser el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Si nosotros buscamos esa unidad, habrá un fruto, habrá como una respuesta a esa unidad. Y fuera de eso, esa será nuestro refugio. La iglesia nos permite estar protegidos. La iglesia nos permite encontrar respuestas. Una verdadera iglesia. Porque es que ese es el problema. Nosotros vamos a la iglesia porque, bueno, ese día tengo que cumplirlo. Es una obra es un mandato de guardar. Entonces tengo que ir, pero no me disfruto el ir. Tengo que ir para dar imagen correcta, que no piensen que es que yo no creo en Dios. Tengo que ir por algo, pero no estamos yendo es porque yo amo ir. Yo amo estar en la presencia del Señor. Yo quiero ser parte de la iglesia de Dios. O sea, yo quiero ser del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Quiero ser hermana de mis hermanos e hija de mi Padre. No lo veo así. Y ese es el problema. Si yo me uno a la iglesia en amor como Dios espera, de verdad, si yo tengo aquí en el corazón a nuestro Señor Jesucristo, yo voy a encontrar fruto de esa unidad con los demás. O sea, voy a encontrar respuestas a mis necesidades y fuera de eso voy a encontrar refugio. No voy a encontrar el sitio para ir a discutir, a pelear, es que no me gusta esa hermanita, es que no me gusta aquel coordinador, es que el padrecito no me gusta, entonces yo me voy a ir a buscar otra parte, etcétera, etcétera. No. Eso nos está diciendo que nosotros debemos buscar la unidad. Si nosotros lo traemos a la familia, miremos la situación. Si tú amaras a tu familia, si de verdad estuvieras en unidad con tu familia, ¿no estarías luchando para dar un fruto que agrade a Dios? ¿No estarías en esa tónica de verdad de amar a tu familia y ver frutos de amor en tu familia en cuanto a salir adelante, en sentirse apoyados, en tener los mejores principios y demás? ¿No sería tu familia el refugio? Entonces, si no estás haciendo eso, por eso es que buscas otra parte. Por eso es que buscas otro hogar. Por eso es que quieres salir corriendo del lado de tus padres y conseguir a otra pareja que a lo mejor ni te va a funcionar. Porque estás huyendo de una situación. El Señor está pidiendo realmente que aprendamos a hacer unidad. Y nuestra primera iglesia en nuestra familia. Esa es nuestra primera iglesia. Pero no estamos amando nuestra iglesia. Por eso salimos corriendo. Y estamos utilizando a Dios como una disculpa. Entonces, si yo en la primera realmente busco sanar mi vida, realmente busco cumplir los mandamientos, el segunda hilera, cuando me dice yo tengo que estar en unidad, la voy a cumplir, de resto no la cumplo. Pero viene una tercera hilera. Y la tercera hilera nos habla de un Judá, de un Gad y de un Neftalí. ¿Y quién es un Judá, Gad y Neftalí? Habla de la alabanza, del bienestar y de la lucha. ¿Y qué significa esto? Lo que significa es que cuando tú estás bien en tu corazón, cuando tú estás bien en la unidad con tus seres amados, pues es lógico. Cuando estás viviendo esto, tú vas a estar en alabanza, tú vas a estar en conquista, tú vas a estar derribando muchas situaciones y entonces estarás cuidando la obra, estarás cuidando tu corazón, estarás cuidando tu iglesia, estarás cuidando tu familia. Estarás velando porque todo funcione bien. ¿Y qué significa esto? Que estarás en la lucha. ¿Y qué es esa lucha? Precisamente aprender a aplicar todas las armas del Espíritu Santo que Dios nos da a través de su presencia. Porque si el Señor nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo es la roca, quiere decir que el Señor nos da elementos para que nosotros podamos vencer y alcanzar las bendiciones.
Porque Dios sabe que hay alguien en este mundo que nos quiere hacer daño. Y te aseguro que si uno viene un ladrón y entonces uno le dice, ay no, por favor, no me vaya a robar, no. No, si uno puede, se defiende, si uno puede, uno tiene un arma, pero este arma es espiritual. Y eso es lo que el Señor quiere, pero tú tienes que estar en esa postura donde tu corazón está bien, donde tú estás unido a tu familia y donde ya sintiéndote que eres parte de, tú vas a batallar, pero vas a batallar con las armas que Dios te da. La alabanza es una batalla. Estar pendiente de todo, estar vigilante de que las cosas se cumplan en tu casa, no permitir que el mal entre con sus tentaciones y descuidarte de tu familia para que tus hijos hagan lo que sea. No, hay unos principios, estarás cuidando de que esos principios se cumplan y estarás en la lucha, estarás pendiente de que no vengan ideas extrañas a lo que tú estás enseñando, los principios de Dios, a hacer daño en tu casa. Eso lo harás. Entonces uno va entendiendo que el Señor va haciendo un proceso y que esas 12 tribus tenían una razón de ser. Y que ese altar que se significan a través de esas 12 tribus significa que tú cuando haces esa pasada por el Jordán y está la presencia de Dios en tu vida, este proceso se da en tu vida. Este proceso. Y puedes llegar fácilmente a la cuarta hilera. A la cuarta hilera que nos habla de Aser, de José y de Benjamín. ¿Y qué nos habla Aser, José y Benjamín? Aser nos habla del gozo. O sea, te vas a alegrar. Te vas a gozar alimentándote con la palabra de Dios. Te vas a gozar estando en la presencia de Dios. Te sentirás muy feliz de estar con el Señor. Pero además de eso, como estarás tan contento, como dice Deuteronomio 28, si tú cumples los mandamientos, las bendiciones te alcanzarán, ni siquiera tú vas a perseguir bendiciones. Las bendiciones vienen a ti, porque esa es la añadidura, vendrá a ti. Por eso dice, ensancha las cuerdas de tu tienda. ¿Por qué? Porque el Señor te va a traer personas que querrán aprender a ti. Va a traer bendiciones en tu trabajo, en tu salud, en tantas cosas. Van a venir a ti esas bendiciones. ¿Por qué? Porque te gozas de la presencia del Señor. Y porque con facilidad estarás entrando a ese arrepentimiento donde tú percibes alguna pequeña cosa que le desagrade a Dios e inmediatamente tú estarás en esa actitud de humildad para estar en pureza perfecta, constantemente, en humildad, en entrega, en morir a ti para que cada día se mejore más esa relación. O sea, viene de un menos a un más. Ese altar de Dios, esas piedras preciosas, vienen de un menos más, un menos donde arrancas desde tu individualidad, donde pasas a una unidad, una familia, una iglesia, donde pasas a mantenerte en conquista, en lucha, en no dejarte quitar lo que ya has mantenido y a raíz de eso viene una bendición. El Señor es claro si nosotros estudiamos la palabra, el Señor nos muestra qué tenemos que hacer. ¿Cuál es el proceso que debemos hacer? ¿Qué debemos quitar? Por eso es que la Biblia es un manual de vida. Nos enseña a ser hijos de Dios. Por eso es que Él es la palabra viva. O sea, haz de cuenta, estás tocando a Jesús a través de la palabra de Dios. Estás tocándolo. Estás escuchándolo. Él te viene a enseñar. Por eso es que es un manual de vida. Para que tú aprendas a ser un hijo de Dios. Cuando tú haces eso, el Señor se agrada. El Señor se contenta, te va a ayudar, no te va a dejar. O sea, en el momento en que tú te decidas, te decidas por el Señor, en ese momento el Señor no te suelta. El Señor estará ahí, estará a pesar de que te caigas, estará ayudándote, diciéndote, levántate, no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente. Lo dice Josué. En el capítulo 1,
Pero en la Biblia está está 365 días. Ve, 365 veces que dice, no temas ni desmayes. O sea, mantente firme, mantente fuerte, porque Dios está con nosotros. Él quiere que nosotros conquistemos, sino para qué nos da estos mensajes. Él quiere que nosotros volvamos a su presencia, pero es nuestra decisión. Tú tienes que aprender a decidirte si quieres realmente a Dios. Si tú realmente quieres a Dios, necesitas hacer cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque hemos vivido de la carne. Hemos vivido del conocimiento humano. Y el Señor quiere que ya aprendas a vivir como el hijo de un Dios. De el Dios. Del único Dios. Pero tienes que renunciar a las cosas de la carne. Y aprender nuevas cosas, aprender a comportarte como el Hijo de Dios. Pero es una decisión. La puerta quedó abierta para todos. Pero solamente van a pasar por la puerta que va al reino del Padre los que se deciden que quieren ser hijos. Pero no porque quiero ser hijo, pero no hago nada. No. Quiero ser hijo y hago para que me parezca a mi papá, para que guarde y gane ese lugar de privilegio donde quiere que mi papá, que yo esté. Eso es lo que tengo que decidir, porque el Señor nos está llamando, el Señor nos quiere con Él, pero Él no nos va a obligar, de verdad Él no nos va a obligar. Él había dado la bendición a Adán y Eva de ser hijos de Dios. Pero por causa del pecado, por causa de vincularnos con la carne, desafortunadamente perdimos la posibilidad de ser hijos de Dios. Pero con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la puerta para nosotros fue abierta para los que quieran ser hijos de Dios. Si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que ser esforzado y valiente. No debes temer, no debes desmayar, debes mantenerte firme para alcanzar esa bendición de ser hijo. Y no tienes que apegarte a las personas, porque eso no te permite llegar a ser hijo de Dios. Todos estamos en la misma condición. Pero si tú crees que pegarte a una persona, a tu esposo, a tus hijos, te va a llevar a ser hijo de Dios, estás equivocado. Debes concentrarte para que puedas realmente conocer quién es Dios y que puedas ser hijo de Dios, para que si tú de verdad amas a tu esposo, a tus hijos, tú puedas con tu testimonio atraerlos para que ellos también se decidan y que el día de mañana podemos estar delante del Padre Celestial. Dios nos creó a todos para alabar a Dios, a todos y a toda la naturaleza. Pero nosotros aprendimos a alabarnos a nosotros. Ya no más, no nos alabemos tanto nosotros. Aprendamos a alabar al que sí nos puede salvar de esto, al que puede cambiar de nosotros tantas cosas. Entonces, es el momento de que si tú quieres realmente ser hijo de Dios, que tú te decidas. Y yo te invito en este momento a que cierres tus ojos allí donde estás, inclines tu rostro y nos pongamos en la presencia de nuestro Padre. Dile desde tu corazón, allí donde estás, si de verdad quieres ser el Hijo de Dios. Porque Dios sí escucha tu oración. Dile si tú quieres ser el Hijo de Dios y que necesitas de su ayuda para poder quitar de tu vida todo lo que ha sido del mundo y que te ha distraído y no te ha permitido llegar a su presencia. Dile a Papá Dios, Padre, aquí estoy hoy delante de tu presencia y también de la presencia de tu poderosísimo Hijo, que vino desde tu presencia hasta tierra
para mostrarnos de vuelta el camino que nos lleva a ti, Señor. Sé que mucho tiempo he estado en el mundo, Señor. Sé que he hecho muchas cosas que a ti te desagradan, Padre. Pero yo me quiero hoy decidir, Señor, porque sí quiero ser tu hijo. Quiero poder, cuando de esta tierra, ir a donde tú te encuentras, estar en tu reino, Padre. Yo hoy me arrepiento, Señor. Me arrepiento por toda la vida que he llevado. Me arrepiento de todo mi pecado, Señor. Me arrepiento del daño que le he generado a mis seres queridos y a otros que ni conozco, Señor. Me arrepiento, Padre Santo, de haber destruido mi vida con tantas decisiones incorrectas. Me arrepiento porque en momentos importantes de mi vida no te tuve presente y solo busqué de ti en el momento en que yo tenía una necesidad. Perdóname por haber pensado en ti de una manera utilitaria, Señor. Hoy me arrepiento, Padre Santo. Y yo deseo, Señor, desde mi corazón, reconociéndote como mi Dios y a mi Señor Jesucristo como mi Salvador. Yo te pido, Padre, por tu inmensa bondad, que tú vengas a mi vida, como lo dice Apocalipsis, que tú estás tocando a la puerta de mi corazón. Y si yo abro la puerta y te invito a entrar, tú vas a entrar y vas a cenar conmigo, en mi casa, en mi corazón. Señor, yo hoy quiero abrir la puerta de mi corazón para que tú entres a mi vida, para que tú tomes el control de lo que yo soy, para que tú me muestres, Señor, todo aquello de lo cual yo debo arrepentirme y debo renunciar para poder aprender a ser hijo tuyo, Señor. Yo necesito, Señor, que tú tomes las riendas de mi vida y me muestres el camino que me lleva a ti, papá. Padre Santo, me avergüenzo. Me avergüenzo porque creía que hacía las cosas muy bien, pero ahora soy consciente de que no lo estoy haciendo tan bien, porque tú no estabas presente en mí. Hoy, Padre Santo, entra en mi corazón. Perdona todo lo que hay allí, porque es feo, es inmundo. Perdóname la inmoralidad. Perdóname, Señor, el juzgamiento, el chisme. Perdóname, Señor, el resentimiento. Perdóname la depresión. Perdóname la soledad. Perdóname el vacío de mi corazón. Perdóname las ansiedades y angustias. Perdóname todo lo que he guardado que no ha sido lo correcto en mi corazón. Perdóname porque te estoy mostrando mi corazón y no es muy hermoso, Padre. Te pido me ayudes, Señor. Señor Jesús, tú que derramaste tu sangre por mí, tú que derramaste la sangre, no te quedaste con ninguna gota de sangre en ti. Yo te pido hoy que con tu sangre, amado Jesús, venga y laves mi vida. Primero que todo, Señor, que me redimas, Señor, del control que el enemigo ha tenido sobre mí. Y que tú con tu sangre, amado Jesús, limpies mi pecado, porque me arrepiento del daño que he causado. Me arrepiento de no haber valorado, Señor, tu sacrificio por mí. Pero yo quiero, amado Rey, que por esa sangre que tú pagaste por mi vida, pueda yo poder estar con mi Padre. De verdad acepto, amado Rey, querer ser hijo de Dios, pero necesito de tu ayuda para renunciar a mi carnalidad. Necesito de tu ayuda, amado Rey, para realmente encontrar mi identidad,
la verdadera identidad de hijo de Dios y que yo pueda comportarme en esta tierra como el Hijo de Dios que Padre Dios quiere para mí. Señor, ayúdame, no me abandones y que en este proceso, Señor, pueda recibir la bendición de la presencia del Espíritu Santo en mi vida, para que el gozo, el amor, la paz, la paciencia y todo el fruto del Espíritu Santo llegue a mi corazón y pueda presentarme ante mi Padre realmente aprobado, Señor. Que pueda realmente ganarme el privilegio de estar junto a mi Padre en el reino celestial. Gracias, papá. De verdad, llévame por ese camino del Jordán para que limpie mi vida y que mi vida sea ese antes de ti y que conociéndote, Señor, sea un nuevo despertar, un nuevo amanecer, una nueva vida en tu presencia. Yo te doy gracias, Padre Santo. De verdad sé que no va a ser sencillo, pero en ti todas las cosas son posibles, Señor, porque tu palabra me dice que para ti nada es imposible, Dios. Por eso sé, Señor, que como para ti nada es imposible, la transformación de mi vida es una realidad. Gracias, Padre. Te pongo en tus manos a mi familia, para que ellos también puedan encontrar el camino que lleva a ti, para que tú los puedas guardar y que tu palabra se cumpla, Señor. Que si yo creo en el Señor Jesucristo, yo y toda mi casa será salva, y reclamo, Señor, para mí esa promesa, que toda mi casa sea salva y que podamos encontrarnos ante tu presencia, Señor. Gracias, Padre Santo. Guarda mi entrar y mi salir. Protégeme, Señor, de los embates del enemigo y protege a toda mi familia para que tengamos la oportunidad de alcanzar esa promesa de estar junto a ti. Gracias, Padre Santo. La alabanza y la gloria en el nombre de Cristo Jesús a ti, Padre eterno. Amén y amén. Y hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida. Dichoso el hombre que se deja atrapar por el amor de Dios. Dichoso, dichoso el hombre que se deja atrapar por el amor de Dios. Dichoso quien pone su confianza en Él, quien espera llegar y vivir en su casa, no se defraudará. Quien
se abandona en sus manos, quien le ofrece su vida o llama a su puerta. Él siempre espera. Dichoso el hombre que se deja atrapar por el amor de Dios. Dichoso, dichoso el hombre que se deja atrapar por el amor de Dios. Dichoso. Él lo renovará desde lo profundo de su ser, lo llenará de cantos de liberación. Dichoso el hombre que se deja atrapar por el amor de Dios. Dichoso, dichoso el hombre que se deja atrapar por el amor de Dios. Dichoso, dichoso, dichoso.